Luego de 6 semanas de haberse casado, su esposo desapareció 70 años, pero después nunca creyó que pudo haber descubierto la verdad. Un amor trágico no solo rompe 2 corazones, sino que todos los que lo escuchan o ven se ven afectados. Muchas cosas pueden entrometerse entre 2 amantes, pero una separación no deseada es lo más cruel que se puede soportar, querido panda. Esta mujer cargó con el vacío de perder su amor por circunstancias desconocidas durante 70 años. Imagínate casarte con el amor de tu vida y perderlo después de solo 6 semanas de casarse. Peggy pasó por lo que otros ni siquiera pueden imaginar. No solo esperó su regreso, sino que tomó el control de encontrarlo ella misma. Ella dedicó su existencia durante 70 años a su único amor verdadero que desapareció en la 6ª semana de matrimonio. Le tomó 70 años llegar a la verdad de su esposo, y lo que descubrió la hizo sentir demasiado aterrada. Te reto a que me regales tu asombroso me gusta sin respirar, querido panda, pues vas a ver una de las mejores historias del mundo entero. Peggy Selma era una chica normal de Vernon, Texas. Ella era bastante diferente a las demás de esa época. Mientras que otros invertirían en su belleza para atraer a los hombres y poderlos casarlos, Peggy era ambiciosa y peculiar. A la temprana edad de 18 años, había logrado lo que la mayoría de los hombres no podían hacer. Ella era la única mujer mecánica en Altus, Oklahoma Air Force Base. Ella siempre era la que se apegaba a sus instintos y seguía sus instintos, armando su trabajo y llevando su vida sencilla. Peggy no se dio cuenta de lo que estaba a punto de sucederle y cambiaría el giro total de todo. Peggy conoció a Billy Harris a través de su padre, que trabajaba en la misma base que ella. Su papá sabía de que se llevarían de perlas, así que por lo tanto quería que se conocieran. Estaban impresionados por cómo Peggy había logrado una carrera en un campo orientando a los hombres. Estaba seguro de que ella debería ser diferente a otras mujeres del tipo con el que quería que estuviese su hijo. Sabía de que era una mujer única. En palabras de Peggy, había una vacante en la oficina de control de producción, así que aceptó ese trabajo. El padre de Billy era el subdirector del departamento de hélices. Para Peggy habría sido una vergüenza conectar con el hijo del mayor. Como eran los viejos tiempos y la comunicación se hacía a través de palabras en un papel, fue Billy quien tomó las riendas y le escribió una carta. Billy había oído hablar de esa mujer única en el trabajo de su padre. No podía dejar de admirarla. Billy estaba en San Antonio entrenando en el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Nunca se mostró reacio a su noviazgo y cuando le concedieron una licencia de su formación, no esperó para ir a verla. Empecé a recibir cartas de Billy. Tenía un poco de miedo de este hombre que no me había visto, pero pensaba que estaba bien. Entonces, cuando llegó la licencia del ejército, de repente se abrió la puerta del avión y Billy Harris estaba diciendo "Hola, Peggy". Y eso fue todo. En los viejos tiempos, tal vez mostrando cierto nivel de decencia, una pareja presumía salir como cortejo. Las letras dulces y respetuosas eran la única forma de erradicar la distancia física entre ellos. En cuanto al emocional, los dos se habían conectado como un reflejo involuntario y hermoso al mismo tiempo. Con el tiempo, Peggy y Billy florecieron dentro de su vínculo de amistad. Con cada carta que se intercambiaba, sus sentimientos ardían como fuego. Poco a poco, la conversación amistosa, mundana, se volvió un poco más coqueta. Su historia no fue el caso de amor a primera vista, pero finalmente se dieron cuenta de que lo apreciarían y sin dudar en algún momento su relación romántica sería impecable. No les tomó mucho tiempo para darse cuenta de que quieren apreciarse el uno al otro para siempre. Entre algunas cartas personales, Billy hizo la pregunta y Peggy no pudo decir que no. Ya querían casarse, era hora de progresar. Pero esto no sería una buena idea. Y así en la víspera del 22 de septiembre del 43, Peggy y Billy se casaron en el soleado estado de Florida. Sin estar familiarizados con lo que estaba a punto de suceder, la pareja disfrutó de su boda. Quizás fue su destino, pero lo que Peggy tuvo que pasar no es más que un devastador caso de historia de angustia. Los dos eran jóvenes y estaban enamorados. No tuvieron tiempo de recolectar la riqueza del mundo. Por lo tanto, en el momento del matrimonio, Peggy y Billy estaban completamente arruinados. Peggy tuvo que presentarle a Billy su anillo de clase de Vernon High School como su alianza de boda. O sea, el anillo con el que se casaron fue el mismo con el cual él se graduó. No tuvo más remedio que ofrecerlo porque un anillo de bodas hecho a medida no era asequible para él. No era una forma de poder pagarlo. Con un futuro desconocido y difuso, con escasos recursos, los dos emprendieron el viaje de permanecer juntos sin plata. Su destino no era más que un signo de interrogación que preguntaba cómo sería vivir juntos. Difícil comienzo. Si bien hubo problemas financieros, Peggy y Billy estaban felices de que finalmente pudieran estar juntos como marido y mujer.
estaban listos para construir sus vidas. Querían formar una familia, pero tenían que ser realistas para comprender que no tenían los medios para mantener los niños. Les tomó tiempo comprender la demografía del matrimonio, sopesaron sus opciones y llegaron a la conclusión de que sería Billy quien tendría que ser el principal proveedor de la familia, quien diría que este plan nunca se haría realidad y que su deseo de tener una familia feliz se desvanecería solo en un par de semanas. Nunca tendría hijos por esta razón. Solo habían pasado 6 semanas para su dulce y acogedora boda. Peggy y Billy seguían disfrutando de los cumplidos y los saludos. Su felicidad se duplicó cuando Billy completó su entrenamiento de piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos en Brooksville, en San Antonio. Billy tenía 2 cosas que celebrar. Ahora estaba casado con la mujer de sus sueños y esperaba comenzar su vida juntos. El otro fue el éxito profesional que tenían. Su logro le otorgó un rango superior de segundo teniente. Ahora era su momento de luchar con los enemigos de su país. Pero haría un llamado no deseado para hacer su trabajo. Los recién casados Billy y Peggy estaban atrapados en un momento de tristeza. Llegó una carta declarando que se necesitaba filia en el frente. Ambos habían hecho un juramento para proteger a su país si surgiera la necesidad. Habían jurado lealtad a su tierra hasta el punto de sacrificarse en línea y perder la vida si era necesario. Era evidente que Billy no se abstendría de su juramento y Peggy nunca le pediría que lo hiciera. Es posible que no pasen mucho tiempo juntos como pareja casada, y con esta gran noticia devastadora se decidió solo una cosa: no había posibilidades de tener hijos y formar una familia. No dejaron que sus emociones salieran a la superficie el uno frente al otro. Peggy permaneció en silencio mientras su esposo recogía sus artículos y se dirigía hacia la sede. El destino había sido injusto con ellos. Habían pasado tan poco tiempo juntos. Ambos estaban ligados a su patriotismo y no tenían más remedio que obedecer al alto mando. Peggy tenía la esperanza de que la distancia entre ella y Billy fuera breve. Tener una familia y crecer juntos tendría que esperar hasta que Billy regresara de su deber. Se despidieron sabiendo en el fondo que no hay garantía de que sus sueños se hicieran realidad. Antes de su boda, Billy tuvo la idea de que pronto lo llamarían para servir a su país. Fue porque la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y los soldados estadounidenses se reclutaban diariamente. Billy había demostrado un potencial espectacular. Era cierto que habían impresionado a sus superiores y por eso lo llamaron inmediatamente. Después de que le aprobaran su formación, se le pidió a Billy que se reportara a Tallahassee. Peggy concedió una entrevista a un sitio web donde dijo: su grupo fue llevado a Tallahassee y las esposas fueron llevadas allí a un hotel enorme. Luego se les dieron más instrucciones a las damas, explicó Peggy. Cuando llamaron a los hombres, se les dijo a las esposas que se fueran a casa y no le dijeran a nadie que sus esposos habían sido enviados al extranjero hasta que hubieran llegado sanos y salvos. Junto con Billy, se pidió a muchos otros soldados valientes que se presentaran en Tallahassee después de despedirse de sus seres queridos. Los tiempos fueron igualmente duros para todos, por lo que tuvieron que pasar. Era muy difícil y más que la mayoría de las otras familias. Solo habían pasado 6 semanas desde que estaban casados. En esos días Peggy y Billy crearon recuerdos y disfrutaron de la compañía del otro. De repente la pareja enamorada tuvo que lidiar con una separación inesperada. Peggy no sabía cuándo regresaría a su esposo, cuándo lo volvería a ver. Se pidió a las familias de los soldados que mantuvieran secretos. Se vieron obligados a no decírselo a nadie. Peggy había estado esperando ansiosamente cualquier anuncio hasta que llegara el primero. Lamentablemente, Peggy solo escuchó el anuncio sobre la llegada de Billy a Europa, donde se estaban desarrollando la guerra. Fue la primera y última vez que Peggy escuchó hablar de él a alguien. Fue la única señal de vida que recibió. La guerra había creado un lío enorme, faltaba información y transporte, pero para Peggy era insoportable saber que cualquier información sobre el paradero de su esposo se había perdido o nunca se había adquirido. Debido a la desorganización, el ejército de los Estados Unidos estaba sumiendo un caos burocrático. No había ni siquiera rastro de la teniente Billy Harris. En medio de este caos, los militares le dieron noticias falsas a Peggy. Le dijeron que su marido estaba salvo y de camino a casa. La desgraciada Peggy esperó, pero la realidad no demostró nada. Billy estaba perdida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire o se hubiera ahogado en el mar. Aunque el ejército cometió una serie de errores terribles como respecto al paradero de la teniente Billy Harris, Peggy estaba devastada al saber que muchos de sus compañeros regresaron sin ningún mensaje y sin ninguna señal sobre lo que le había pasado a su marido. Peggy era obvio que el cuartel general supremo del ejército en la Francia aliada había dado noticias falsas sobre él. Ella había entendido completamente que si alguna vez querían volver a verlo, tendría que hacerlo a su manera, pues el ejército nunca le iba a dar respuesta de lo que ella quería. Peggy, su familia y la familia de Billy se abrocharon el cinturón para encontrar a su amado soldado. Peggy sabía que tenía que arremangarse y ponerse en contacto con las autoridades. Comenzó a correr de un lado a otro para conectar los puntos sobre el paradero de su cónyuge. En esos años posteriores, según sus propias palabras, llegó un telegrama. En el momento en que lo abrí me hice pedazos. Después de un rato lo miré de nuevo. Luego bajé a la oficina de telégrafos
y traje conmigo cartas de Billy que estaban escritas después de la fecha del telegrama. El telegrama decía: desaparecido 7 de julio, y tenía cartas escritas a mano. La historia se pondría a poner un poco peor cuando se dieron cuenta de que muchos soldados ya habían regresado a casa. Mejor dicho, todos regresaron a casa, menos Billy. Muchos políticos en campañas presidenciales decían de que él estaba tranquilo y que iba a volver a casa simplemente para ganar simpatía, pero solo jugaban con la pobre Peggy. Lo increíble fue de que había alguien en alto mando del gobierno que pidió a las autoridades superiores que mostraran los registros militares de su prima Billy. Este resultó ser el paso final de la búsqueda de Peggy, porque lo que vino después resolvió por completo el misterio de Billy Harris. Cuando Harry tomó el control en sus manos, comenzó a extraer la realidad de lo que había sucedido. Lo descubrió a través de los archivos secretos y ocultos del ejército. Lo que descubrió fue un shock para él y para la chica Peggy. Ojear los archivos y descubrir la verdad lo llevó a saber que él y Peggy no fueron los únicos que encontraron a Billy Harris. De hecho, una mujer extranjera de origen francés fue la que había venido a comprobar los archivos ocultos mucho antes de que ellos pudieran localizarlos, y todo empezó a revelarse. El impacto fue igual para Peggy y Alton. 3 personas habían estado buscando a un hombre. La mujer francesa pidió los mismos archivos que Halton, pero los pidió casi 6 meses antes de que Halton pudiera hacerlo. Peggy estaba más desesperada ahora. No estaban seguros de por qué una mujer francesa estaría interesada en información sobre el segundo teniente que luchó contra los nazis. Esta única razón hizo que Harry sintiera más curiosidad por saber qué le había sucedido a su primo, pues resultó de que ese alto mando era primo de este hombre desaparecido. Después de décadas de búsqueda incierta, finalmente los archivos habían expuesto la verdad. La teniente Billy Harris fue destinada al Reino Unido. Había sido excepcional durante su deber de pilotar un P-51 Mustang. Supuestamente se aliado con bombas y lo hizo volar a través del Canal de la Mancha. Los archivos lo habían certificado con una ética de trabajo ejemplar y un brillante capacidad de trabajo en equipo. Sus habilidades profesionales lo llevaron a ganar premios de Fly and Across, galardonar con otras medallas de aire que constan de 11 racimos de hojas de roble, racimos de hojas. Billy había demostrado ser un soldado preeminente, pero había más. Billy había completado con éxito casi un centenar de misiones. Se le permitió salir de la base aérea e irse a su casa en julio de 1944. Nadie podía imaginar su felicidad. Anhelaba volver a ver a su esposa Peggy. Con su alegría sobre la luna, Billy le escribió una carta a su esposa en la que le mencionaba que la extrañaba mucho y que se dirigía a su casa. Pero el destino tenía otra cosa en mente. Desafortunadamente Billy se fue a casa, pero pospuso porque se le asignó otra misión. Entonces no pudo abordar el barco y regresó a su deber. Fue difícil para Billy sentarse a un lado y ver a sus compañeros soldados irse a casa. El barco que estaba destinado a llevarlo a Peggy se estaba llevando a todos menos a él. Cuando terminó su última misión quiso correr a casa. Lo feo era que el espacio del barco no era suficiente para abordar. El próximo barco que zarparía hacia la costa estadounidense estaba a unas semanas de distancia. La poca capacidad en el barco impidió que Billy abordara a su esposa que la esperaba. Si hubiera podido abordarlo, la historia habría sido completamente diferente, porque con la última llamada del velero fue el momento que cambió sus vidas para siempre. Se descubrió de que el hombre, luego de ser llevado a una misión, su avión fue impactado, pero en vez de él eyectarse del avión y salir volando en paracaídas, no quiso que el avión cayera en la población en la cual iba a estrellarse y que matara a gente. Así que decidió abrazarse a su propia muerte y caer en el bosque, en un bosque en el cual la mujer francesa que lo estaba buscando en los papeles era la misma que lo había encontrado ya casi en el lecho de su muerte. La mujer se llamaba Valerie Quinzel y estaba a punto de celebrarse el 60º aniversario de la liberación de Les Mentes y quería saber más sobre su héroe. Esta mujer estuvo buscando toda la vida a un hombre que ya había fallecido por su patria. Lamentablemente quería ella encontrarlo vivo, pues se rehusaba a creer de que estaba muerto. Pero así era, había muerto por su nación. Bandita, simplemente regálame tu asombroso me gusta sin respirar si crees que te gustó la historia. Si quieres más como esta, suscríbete. Adiós.